Bueno, vamos a empezar con el curso en sí, con la primera ponencia, como he dicho antes en la presentación, impartida por Martín Turrado Vidal, nuestro historiador fundamental de la policía. Es licenciado en Filosofía y Letras en la rama de Historia por la UNED y máster en Documentación. Cronista oficial de Valdetorres del Jarama, vicepresidente del Instituto de Historiadores del Sur de Madrid, Jiménez de Gregorio, vocal de publicaciones del Foro para el Estudio de la Historia, militar en España. Nació hace unos años. Sí, ya. Es que me ha puesto en su currículum la fecha, pero eso no se dice. En Quintana y Congosto, León, ingresó en el Cuerpo General de Policía, en 1973. Llegando dentro de la Policía Nacional a la categoría de inspector jefe. Se ha dedicado a investigar y publicar desde 1981 todo lo relacionado con la historia de la policía en España. Se ha especializado en el siglo XIX, en esas materias de seguridad, policía, orden público y delincuencia. Ha dedicado mucho tiempo a la investigación en todos los archivos y a ahondar en los inicios y documentos fundacionales de la policía. Ha ayudado a establecer de forma académica la fecha fundacional de la Policía Española. Sobre historia de la policía tiene numerosas obras. Origen y creación de la Policía Española, Introducción a la historia de la policía de 1766 a 1876, Estudios sobre policía, tomo 1, tomo 2 y tomo 3, que cambió el título y se titulaba Policía y gentes de mal vivir, historias variopintas. La policía en la historia contemporánea de España, policía y delincuencia a finales del siglo XIX, síntesis de la historia de policía, de malhechores, agentes de orden, historia de una partida de bonapartista cordobesa, las instituciones de seguridad en el reinado de José I Bonaparte, el caso de Córdoba, la policía en el banco de pruebas desde 1831 a 1873, historia de la policía española, publicada en H50, y el libro también, otros libros, y entre otros el que hemos presentado el que le hemos dado esta mañana a los que han presentado el curso y han inaugurado el curso. Ha publicado numerosos artículos, reseñas de libros y ha participado en congresos internacionales y en la parte documental de unas series televisivas, Águila Roja y La España de Víctor Ros. Y destacaría de él su humildad, su altruismo para compartir toda la información que ha descubierto en sus investigaciones y ponerlas a disposición de todos los estudiosos de la materia y, por supuesto, de la Policía Nacional. Cuando quieras. Bueno, veis qué bueno es tener amigos, amigas en este caso, porque con las dos afortunadamente nos llevamos muy bien, gracias a que estamos en unos equipos de trabajo con la Fundación y con la Universidad, y en los dos casos estamos funcionando con unas personas excelentes y estamos haciendo una labor, creo que buenísima entre todos, porque además de que la gente que está ahí sabe muchísimo, cada uno en nuestra especialidad, pero y cada uno aporta lo mejor que sabe, es que ha surgido una grandísima amistad gracias a la celebración del Bicentenario. Por eso yo tengo que empezar agradeciéndole tanto a la Fundación Policía Española como a la Universidad el estar aquí hoy, dándoos esta clase que, como ya os dijo antes María Jesús, ha saltado la cronología. Porque, claro, la primera que cronológicamente le hubiera correspondido hablar es a Dolores Herrero, que es la que va a continuación de mí. Pero, por lo visto, quieren que empecemos por la etapa más complicada y más difícil que hay en la historia de la policía, que son los años comprendidos entre 1835 y 1844. ¿Por qué es ilustrativa? Pues esta etapa es muy ilustrativa porque en la historia las etapas que van caminando por su orden y llana, ahí se aprende poco. Las que nos enseñan son las etapas por las que una institución pasa por muchas dificultades. Y desde luego, las dificultades por las que pasó la policía
en esta etapa del 35 al 44 son dignas de una novela de suspense. ¿Por qué? Porque empiezan con unos ataques muy complicados, un desmantelamiento casi total, y terminan con un refuerzo que a lo mejor muy pocos de los que estáis aquí podéis imaginar. ¿Quién fue el refuerzo para la policía en el año 44? Entonces, terminó de esos ataques, de ese desmantelamiento, a un final felicísimo que solo duró 4 años y medio, pero fue un final feliz. Entonces, aquí vemos, aunque hay pocos años, pero vemos que hay tres etapas muy bien diferenciadas. Una primera, que va hasta el año 40, en que se desmantela la cabeza propia de la policía, es decir, la Superintendencia General, la Contaduría General y los fondos de policía secreta. Los fondos de la policía secreta, para traducirlos a un román paladino, son los fondos reservados, que no son una cosa del presente. Los fondos reservados, yo tengo noticia de ellos desde el año 1816, pero se establecen reglamentariamente en el artículo 21, párrafo 4 de la Real Cédula, en que dice que se atenderán a gastos para pagar por información y para correos imprevistos, y para casos imprevistos y correos extraordinarios. Hay una segunda fase, que es muy breve, es un debate parlamentario en el año 1841, que es sumamente interesante. Y termina el año 1844-48, que es cuando al ramo de protección y seguridad pública, que era como entonces se llamaba la policía, se la dota de una fuerza especial uniformada, que es la Guardia Civil. Que por eso, hay un dato curioso, la Guardia Civil ha eliminado de su web oficial la referencia al Real Decreto del 26 de enero de 1844. Porque allí figuran como fuerza especial del ramo de protección y seguridad. Y como os vamos a ver en un organigrama más adelante, veréis cómo ha quedado. Es complicada de estudiar esta etapa porque... Está bien así el organigrama. Sí, vale. Es complicada de estudiar porque, como no sé si sabéis, en 1939 se quemó toda la documentación de las secciones de orden público del Ministerio del Interior o de Gobernación de entonces. Entonces, eso nos condena a los historiadores a un calvario tremendo. ¿Por qué? Porque, por una parte, dependemos de fuentes legales, que en este caso son muy escasas. Son, en realidad, 3 decretos y 3 o 4 circulares o reales órdenes. Pero también nos hace depender del diario de las sesiones de las Cortes. Las discusiones parlamentarias son básicas para llegar a conclusiones que de otra forma no se hubiera podido llegar nunca. Y después tenemos la marabunta. La marabunta es la prensa. La prensa, que es enormemente extensa, enormemente grande, pero en la que hay algunos periódicos que destacan o por la defensa de la policía o por los ataques a la policía. Pero claro, el estudiar la prensa es una tarea grandísima. Yo, no sé si afortunada o desafortunadamente, me la he tenido que tragar casi entera las de estos 10 años por otro motivo. Pero os digo que orientarse en medio de tanta variedad de opiniones es complicado. La segunda fase, decía que era este decreto, luego el restablecimiento en el 44 de la
la Guardia Civil. Entonces, empezando por la primera fase, hay una etapa preliminar. Hay algo preliminar que es un debate parlamentario en el estamento de procuradores que hubo el 2 y el 3 de febrero de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Gobernación dedicadas a la policía. En esta discusión parlamentaria quedaron muy claras dos posturas, la que era contraria a la policía y la que era favorable a mantener la policía. Curiosamente, la posición contraria a la policía la mantuvieron los liberales doceañistas, que eran Argüelles, que era el conde de Toreno, el conde de las Navas y Mariano José de Larra en un artículo en la Revista Española. Participó en la prensa en este debate con un artículo contra la policía. Estos defendían que la policía era una institución completamente prescindible y que se podía suprimir sin consecuencias. ¿Por qué? Porque era ajena a todas las instituciones españolas. No estaba contemplada la Constitución de Cádiz. Es más, según la Constitución de Cádiz, era inviable hablar de la policía. ¿Por qué? Porque la seguridad pública y el orden público se encomendaron al rey, al ejército y a los ayuntamientos. Y dentro de los ayuntamientos se creó la milicia local para auxilio de los ayuntamientos y para defender el orden público. Entonces, desde ese punto de vista, y después, para mayor tema, en 1823, el 3 de febrero, se promulga la ley para el gobierno económico político de las provincias, en cuyos últimos artículos, del 46 al 54, me parece que es, lo estoy citando un poco de memoria, decía que eran los ayuntamientos los encargados exclusivos de todo lo relacionado con la seguridad pública. ¿Pero qué pasó con este planteamiento durante el trienio? Lola a lo mejor lo va a extender más después, por eso yo voy a pasar un poco, porque es que quiero explicaros lo que pasa después. ¿Qué pasa con este sistema? Pasa que el jefe político, el gobernador civil, no puede controlar los procesos electorales. ¿Y en qué se basa el sistema liberal? Se basa es un sistema de opinión democrático que se basa en unas elecciones. ¿Y cómo va a garantizar unas elecciones si el gobernador civil no tiene ninguna fuerza a su disposición? Pues ese problema ya se plantea en el trienio. ¿Y cómo controlar las conspiraciones realistas? Argüelles dice en esta sesión parlamentaria que no había problema, que las habían controlado. Pero eso sabemos todos que es mentira, porque a partir del año 1821 pululan de tal manera por todas partes que son incontrolables, sobre todo el cura Merino ya en Burgos y Castilla la Nueva, fueron incontrolables, porque no tenían ningún medio de prevenirlas. Entonces, contra esos argumentos, los defensores de que la policía era necesaria y que había que seguir con ella, a pesar de haberla fundado Fernando VII, fueron los ministros de Gracia y Justicia, el de Interior y el de Hacienda. Y todos vinieron a coincidir en unos mismos argumentos. La policía es necesaria porque hay nuevas circunstancias en el país, que es la guerra carlista, que entonces estaba ya bastante en su apogeo. Tenemos, además, un régimen de opinión pública que no podemos controlar. Y hay que corregir los defectos heredados. No podemos suprimirla. Y es más, el ministro del Interior llegó a decir que si la suprimían, el gobierno, para cumplir sus deberes, no tenía más remedio que echar mano de otras partidas presupuestarias. Así que le vino a decir, mira, haced lo que queráis, si la podéis suprimir, pero
saber que como necesitemos defensa y haya que pagar por información también, el Ministerio va a sacar el dinero de donde pueda. Y donde pueda, lógicamente, son otras partidas presupuestarias. No había otra. Pues ante esto, esos presupuestos fueron aprobados, pero ahí quedó una cosa muy clara, que en cuanto los decenianistas o los progresistas de entonces subieran al poder, la policía iba a ser suprimida, o iba a intentar ser suprimida. Y para eso será el primer paso por un decreto del 4 de octubre de 1835, firmado por Martín de los Heros, en que se suprimía la superintendencia. Y era en una exposición de motivos de este Real Decreto, era muy breve, la exposición de motivos tenía 5 líneas escasas, me vino a decir que se suprimía porque resultaba inútil en primer lugar. ¿Por qué? Porque se había restablecido el Ministerio del Interior y la jefatura de la policía tenía que ejercerse a través del Ministerio del Interior y de los gobernadores civiles. Pero había un segundo capítulo que resultaba demasiado costosa, las dependencias de la superintendencia. Pero no se suprime la Policía General del Reino. La Policía General del Reino no se suprime porque lo dice bien claro el artículo 2 de ese Real Decreto y el artículo 4. El artículo 2 se refiere a la dependencia de la policía en las provincias del gobernador civil o del jefe político. Hablaré del gobernador civil porque así me entendéis mejor, creo. Y en cuanto a lo costoso, era falso. Sencillamente era falso. ¿Por qué era falso? Porque la policía estaba ingresando anualmente desde el año 1831, de 4 a 6 millones de reales al año de excedente suyo en los presupuestos generales. Tanto es así que hay aquí otro cuerpo que presume de haber vertebrado España, pero el cuerpo que más ha contribuido a la vertebración de España ha sido el nuestro, la Policía General, porque gracias a esos fondos excedentes, Javier de Burgos hizo la división provincial en el año 33. Lo hice en el Real Decreto de la división provincial, que eso se haría con fondos de la policía. Con lo cual, si vamos a presumir todos. Claro, y aquí no se trata de quién saca la paja más larga. Se trata de hechos que están contrastados. Pero es que de que la superintendencia resultaba inútil, resulta que el mismo Martín de los Heros, 7 meses después nada más, el 15 de mayo del 36, manda una orden circular a todos los gobernadores civiles diciéndoles que hay que mantener el buen orden, que está muy distorsionado por causa de la guerra, y porque los desórdenes públicos iban en aumento y no había forma de controlarlos. Pero también les pasaba otra cosa, que no se podían, por las necesidades de la guerra, destinar tropas. Sí, mira, ahí tenéis el organigrama que vamos a explicar ahora. No se podían destinar tropas al mantenimiento del orden público porque las necesidades de la guerra absorbían todos los recursos. Y otro problema más grave aún, las medidas que dictaba el gobierno no tenían ninguna repercusión en ninguna parte. Es decir, que suprima la superintendencia por inútil, pero resulta que la superintendencia tenía una estructura bien montada que llegaba hasta el último pueblo de España, del que recibía noticias a través de sus delegados de partido, los intendentes provinciales,
y después en las capitales de los comisarios de cuartel, los celadores y todo esto. Había una red de información perfectamente constituida y esa red se desmantela, porque al darle cuenta al gobernador civil, no le dan cuenta, al depender solo de los ayuntamientos, como vamos a ver ahora, no llegan las noticias al gobernador civil. Y entonces el gobernador civil no las puede transmitir a nadie. Y el gobierno tiene que trabajar a ciegas. Por eso fue un error enorme la supresión de la Superintendencia General de Policía. Y es más, el ministro de Justicia, Manuel Landero, poco después, dicta otra circular. Curiosamente, estas dos circulares no aparecen en la Gaceta de Madrid, o sea que es inútil buscarlas en la Gaceta de Madrid. Una está en La Abeja y la otra está en el Eco del Comercio. De tal manera, La Abeja, ahí la tenéis, la portada del periódico donde apareció esta circular. Bueno, de tal manera, a ver, se me ha ido el santo al cielo un poco, como no tenía que darle noticias, pues tenían que andar al Ministerio de Justicia. Lo que le dice aquí, ¿sabéis qué es? Que los jueces de primera instancia de los partidos judiciales están huyendo de sus demarcaciones por las represalias de que son objeto. Y a eso no podía ponerse remedio. ¿Por qué? Porque se enteraban a toro pasado. No había nadie que les alertara de ese tema. Y eso fue otro efecto que se acentuó con la vuelta a la legislación del trienio después del motín de la Granja del 12-13 de agosto del año 36, que significó la inmediata puesta en vigor de la Constitución del 12, donde no había cabida para la policía, y de la ley del 3 de febrero del 23, que lo dejaba más rematado aún. Pero un poco antes, el 23 de julio del 35, habían decretado una ley para arreglo de los ayuntamientos, en la que decían que en el artículo 36, que se encomendaba de forma exclusiva la seguridad pública a los ayuntamientos. Pero, al pasar todas estas competencias locales a las autoridades locales, el papel de los gobernadores civiles quedó reducido al papel de testigos o de supervisores, hasta el punto que hubo algún cachondo, digamos, que sabéis lo que decía de los gobernadores civiles, ¿no? Que obedecían a todos los que debían demandar. ¿Por qué? Porque no tenían información y las autoridades locales y los caciques locales le imponían lo que tenían que hacer. Por eso decían que obedecían a los que tenían que mandar. Esto produjo un efecto en la policía, que fue el primer cambio de nombre de la institución. Porque una vez que se pone en vigor la Constitución del 12 y todo esto, exigen que se cambie de nombre a la Subdelegación Especial de Policía de Madrid. Y la pasan a llamar el ramo de Protección y Seguridad Pública. Y este nombre nuevo se extiende a toda España el 18 de diciembre del 36, en otro decreto, donde ya se reconoce la existencia de la policía, pero lo que hacen... Sí, pásame al organigrama anterior. Si vemos en el organigrama anterior, vemos cómo suprimen todos los comisarías de partido judicial y de distrito y dejan solo las comisarías provinciales y las comisarías en puertos y puestos fronterizos. Que, por cierto, esto motiva un enfrentamiento con la Diputación Foral de Guipúzcoa por culpa de los miñones, de los miqueletes. Porque la Diputación Foral desarma a los celadores de seguridad pública, el gobernador civil se queja y tienen ahí un enfrentamiento por culpa de esto. Y con esto llegamos a otro tema que es también muy así, que es la supresión de la policía secreta. La han utilizado como argumento para decir que ahí se suprime definitivamente la policía. Pero los que afirman esto
no se han leído ningún presupuesto general del Estado desde el año 27, ni se han leído bien estos decretos, la exposición de motivos de estos decretos, que es mucho más grave. ¿Por qué? Porque dicen que los adjetivos que se dedican aquí a la policía secreta se aplican a la policía como institución. Y sin embargo, el decreto que suprime, de 2 de noviembre del 40, que suprime la policía secreta, se refiere de forma explícita a los gastos de policía. Si se refiere a gastos de policía, se está refiriendo a una partida presupuestaria, no a una institución. Tan es así que la misma Gaceta de Madrid la aclara a otro periódico con el que entra en debate, que no trata de una institución lo que se ha suprimido por este decreto, que por este decreto se suprime unos gastos que se dedican a pagar por información. ¿Qué quiere decir en la exposición de motivos que la policía secreta era una red bien constituida y organizada? Que lo dice la exposición también. Pues quiere decir que habían montado una excelente red de informadores y de confidentes y de gente que estaba cobrando por informar. Y no hay otra explicación. O sea, porque... Y ahora decirme a mí, yo por lo menos no lo conozco, si vosotros que tenéis más experiencia que yo, porque sois más operativos que yo, cuando yo estaba en activo, si hay alguna policía en el mundo que funcione sin pagar por información. Porque yo no la conozco. Entonces resulta, porque hay historiadores que dicen que la policía comete un pecado mortal pagando por información. Eso no es entender ni el presente ni el pasado. Además, si hubieran leído las memorias de Zorrilla, del poeta de José Zorrilla, sabéis que su padre, José Zorrilla, fue superintendente general de policía desde el año 1827 al 29. Y dice qué red formó él en la alta sociedad para que le informaran de las conspiraciones que había por Madrid. Lo dice bien claro, cómo él pagó por información por descubrir un crimen, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos están contando? Nos están contando una historia inventada. Y la historia hay que hacerla con documentos, o es mejor no hacer nada. Porque si no tienes documentos para argumentar, lo que te puedes encontrar son bastantes atascos después. Y aquí esto fue una medida equivocada. Tan equivocada fue este decreto del 2 de noviembre del 40, que el mismo Manuel Cortina, que firmó el decreto, poco tiempo después también, el 1 de mayo del 41, firmó una orden circular a todos los jefes políticos en que reconocía explícitamente que se había equivocado, pero no rectificaba. Se había equivocado porque decía que las consecuencias de la guerra se estaban notando mucho en los pueblos. Pues claro, había desertores, había bandas organizadas que no se podían controlar y había un montón de factores que no podían controlar, sobre todo el de los desertores, que tenían que vivir sobre el terreno porque no podían volver a sus pueblos, porque si volvían a sus pueblos eran inmediatamente detenidos. Y entonces ellos no eran tontos. Además se acostumbraron a vivir del pillaje, con lo cual tampoco les interesaba volver a trabajar en los pueblos. Había, dice, malos hábitos antiguos en otras provincias. Claro, los montes de Toledo, Sierra Morena, el Valle del Júcar, otros sitios, estaban plagados de bandoleros. Y esos con la guerra no se extinguieron, al revés, aumentaron la actividad. Y también dice
que la apatía de las autoridades locales por resentimientos personales. ¿Qué son estos los resentimientos personales? Son las represalias. Una autoridad local que es nombrada por un año, lo que quiere es hacer como el presidente de una comunidad de vecinos actual, que pase el año y después Dios dirá. Y el que venga detrás que arree. Y aquí los que eran nombrados alcaldes en los pueblos, sobre todo los pequeños y todo esto, que no tenían ningún tipo de protección, pues dice eso, que pase el tiempo. Y porque dice expresamente también que se ha debido de esfumar el patriotismo de muchos. Pues claro, yo en la conferencia de Guadalajara les contaba un chiste a este respecto. Y era como aquel capitán de Melilla que le toca el premio gordo de la lotería en el año 53 o 54. Y le escribe una minuta a su jefe y le dice que habían cesado los motivos de su amor a la patria. Pues aquí el patriotismo, en el momento que tú dejas de pagar por información, también cesa. ¿Por qué? Porque no se van a exponer a represalias gratuitamente y sin tener ningún escape. Si tú le das dinero, ellos ya se pueden defender de alguna manera. Pero tú lo que no puedes pretender es que el premio, como dice Cortina, que se ofrezca sea una promesa vana. ¿Y cuál es el remedio para Cortina? Pues muy fácil. Que paguen los gastos reservados las diputaciones provinciales. Claro, así también yo dispongo de dinero. O sea, tienes el presupuesto en los presupuestos generales del Estado y ahora dices que paguen las diputaciones. Pues ¿qué dicen las diputaciones? Que verdes las han segado. Y así llegamos al debate parlamentario de los presupuestos generales del año 41, que es la segunda etapa de este recorrido que estamos haciendo. Ahí vuelven a aparecer otra vez, al discutir los presupuestos del Ministerio de la Gobernación, la discusión sobre las partidas presupuestarias destinadas a la policía. Y aquí se reconoce explícitamente que hay dos clases de policía: la policía pública y la policía secreta. ¿Cuál es la policía pública? El ramo de protección y seguridad pública, que es el que sigue trabajando abiertamente. Policía secreta, la red de confidentes que cobraban por información, pero que prácticamente ya no existía porque la habían desmantelado con el Real Decreto de 1840 al negarse a seguir con los gastos del presupuesto. Y aquí esto derivó en un debate que ya conocemos sobre la necesidad de la policía, por la continuidad de la policía. Y un diputado de La Rioja defendió que era necesaria la policía, porque siempre se encuentran hombres que den noticias conducentes para dirigir las riendas del Estado. Pero, claro, sin esta policía pública, el Estado se quedaba ciego y no podía actuar convenientemente ni tomar decisiones acertadas. Luego, aquí nos encontramos con el ministro de la Gobernación, el general Facundo Infante, que luego fue director general de la Guardia Civil y presidente de las Cortes a la vez, en el año 1854, que dice que la policía había sido suprimida y no había vuelto a ser restablecida. Y esto lo dice en el Congreso. Y esto es una mentira. Es mentira. La policía no había sido suprimida ni tuvo necesidad de ser restablecida. ¿Por qué? Porque siguió funcionando. Y él, cayendo en el colmo de las contradicciones, dice que el Servicio de Protección y Seguridad Pública de Madrid, el estatal, el que dependía del gobernador civil, había puesto a disposición del juez 300 detenidos y que habían descubierto una fábrica de moneda falsa. Luego, si hace servicios, ¿cómo puede estar suprimida la policía? Que me lo explique. Porque es una contradicción en términos. Pero es que el diputado Joaquín Íñigo de La Rioja nos dice, y este había sido
empleado, alto funcionario en el Ministerio del Interior y de Gobernación, y sabía lo que decía, pues el diputado Joaquín Íñigo lo que dice es que la policía pública existe en todas las capitales de provincia, pueblos importantes, puertos de mar y fronterizos. Y de hecho la prensa en esta época dice algo que hicieron la policía en el puesto fronterizo de Valcarlos. Luego, si no había esta policía, como os digo, ¿cómo puede ser que preste servicios? Es que es algo que no me entra en la cabeza, porque es una contradicción, es hacer un cuadrado circular, un círculo cuadrado, es lo mismo. Pero se mantuvo esta estructura desde el año 35 para adelante. Desde que pasó a depender de los gobernadores civiles y todo esto, fue una estructura que se mantiene hasta 1912, que es cuando se crea la Dirección General de Seguridad, de una forma estable. Pero es que el tema fue peor aún. Si es que es posible que lo empeoremos. Fue peor porque se trató de otro asunto en esta discusión parlamentaria. Se trató del tema de los agentes especiales. Y el defensor de estos agentes especiales fue nada menos que don Salustiano Olózaga, que como sabéis era entonces uno de los personajes más prominentes del Partido Progresista. Y con una razón muy sencilla, diciendo que esos fondos seguían siendo necesarios para defender al gobierno de sus enemigos. Y que era mucho más barato prevenir un desorden que reprimirlo. Lo estamos viendo ahora en Francia, desgraciadamente. O sea, es mucho más barato reprimir el desorden público que reparar las consecuencias. ¿Por qué? Porque necesita mucho menos personal para descubrirlo y después menos para reprimirlos y después menos dinero para reponer los daños. Entonces, él repitió lo mismo que el Ministerio del Interior en el 35, que si no se votaban esos presupuestos de gastos imprevistos, porque aquí en los presupuestos estos del 41 la partida para fondos reservados figuraba como gastos imprevistos, que el gobierno tendría que sacarlos de debajo de las piedras, de donde pudiera. Porque el gobierno la primera obligación que tenía era la de defenderse. Con lo cual tenemos que estos gastos para pagar agentes especiales y para volver a montar una red que habían desmontado en el año 40, se vuelven a contemplar en los presupuestos. Y que yo sepa, ya se vuelven a mantener en los presupuestos. ¿Por qué? Porque, según estas razones que dan, era imposible poder suprimirlos también. O sea, que no solo no se suprime la policía pública, sino que tampoco se suprimen estos fondos para gastos reservados. Porque les resulta imposible suprimirlos. Pero es que al lado de todo esto, ya hemos apuntado otro tema. La policía no se suprime porque aquí nos encontramos publicados en la prensa, de esta época también, o sea, de la que va del año 35 al 44, unos servicios de protección y seguridad pública muy interesantes. Por una parte, tenemos los que presta la Ronda Especial de Seguridad Pública de Madrid. ¿Qué es la Ronda Especial de Seguridad Pública de Madrid? La Seguridad Pública de Madrid, nos enteramos por la prensa también, de que se dedica a la represión de la delincuencia habitual
y sobre todo de los reincidentes y de los fugados de los presidios. Es decir, de la delincuencia más peligrosa. Y el jefe de esta ronda especial de seguridad pública es un personaje muy famoso. Es Francisco García Chico, que fue ahorcado en la Plaza de la Cebada en 1854 con la Revolución de Julio por el torero Pucheta y compañía. Pero García Chico era entonces el jefe de la Ronda Especial de Seguridad Pública. Este es el antecedente de la Brigada Criminal, de la Brigada de Investigación Criminal, porque de aquí esto enlaza con la Ronda esta especial, enlaza con la Inspección Especial de Vigilancia, enlaza con el Comisionado de Vigilancia y enlaza con la Ronda Especial de Vigilancia del Gobernador Civil de Madrid, cuyo uno de los jefes primeros de esta ronda fue don Francisco Fernández Luna, que fue el primer jefe de la Brigada de Investigación Criminal. Fue, de hecho, la primera especialización que hay en la policía. ¿Por qué es esto? Porque a la policía, como le fueron reduciendo las competencias, al final les dejaron únicamente las relacionadas con la seguridad de las personas y de sus bienes. Con lo cual, al final, ¿qué pasó? Que hubo gente que se dedicaba a tramitar denuncias y todo esto, como los celadores de barrio o los comisarios de cuartel, pero hubo otra gente dentro del gobierno civil que se especializaron en este tema. Después vinieron otras, como sabéis, por ejemplo, el de Moral y Higiene, que era la encargada de reprimir la prostitución. Pero eso ya fue en la Restauración cuando se crea. La primera especialización en materia de delincuencia habitual fue la Ronda de Seguridad Pública. Y por otra parte, tenemos otra serie de servicios que se realizan por otras ramas, por otros sitios de la protección y seguridad pública en las provincias. Hemos hablado antes del lío de San Sebastián entre los gobernadores y tal, del servicio de Valcarlos, pero tenemos, aquí tengo yo, por ejemplo, que en Sevilla, el 30 de agosto del 39, aparece en el Diario de Sevilla una relación de servicios que dice que por causa de robo ponen a disposición de los jueces 164 detenidos, por vagancias y reterías 90, por desertor del presidio 51, por desertor del ejército 54, por heridas y muertes 36 y por infidencia 10. Total 405 detenciones. Esto fue durante el mes de julio del año 39. Pero luego hay más servicios por ahí dispersos, que sería muy detallado contároslos, pero que hacen referencia a que fue actuando en todas las provincias y no hubo interrupción en esta actuación. Y ahora vamos al final feliz. Vamos al final feliz, que es el refuerzo de la policía mediante la creación de una fuerza especial uniformada que se puso a su servicio. Es el decreto del 26 de enero del 44. Ya os he dicho que la Guardia Civil lo ha eliminado de su página web. ¿Cuál era el objeto de este decreto? El objeto de este decreto básicamente era volver... Sí, pasa. Era volver... Ahí está. El objeto es que si me levanto no me oís, me parece. Si me levanto no me oís. ¿O me oís? ¿Me oís? No te puedes levantar. No me puedo levantar. Tienen que grabar. Ah, vale.
es que es para que veáis, ahí en el organigrama se ve por una parte, sí, la del 44, cómo quedó la policía después de este decreto del 44. Por una parte, cómo van los comisarios provinciales y por otra parte, los comisarios de la ciudad, con los comisarios de cuartel y las celadurías y todo esto. Y al final me parece que pone Guardia Civil, ¿no? Ahora explicaremos por qué. Esto vuelve a ese organigrama del año anterior al año 36 y querían dotarla de una mejora sustancial en cuanto a la efectividad. La policía se queja desde la Real Célula del 24 de que no tiene una fuerza uniformada a su disposición. Artículo 16. Para remediar esto en Madrid se crean los celadores reales. Pero aquí ya no puedo entrar mucho más porque os lo van a explicar a continuación. ¿Qué quiere decir esto? Que la policía siempre estuvo suspirando por tener una fuerza uniformada a sus órdenes. Y que no lo había conseguido nunca, hasta ahora nunca lo había seguido. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son la exposición de motivos? ¿Qué razones da? Claro, porque aquí tiene que dar unas razones, porque por una parte tiene que distanciarse el gobierno del 44 de lo que se había hecho anteriormente y tiene que decir en qué consistía lo nuevo suyo. Por lo nuevo suyo era que la policía era una obligación del gobierno, pero que era una obligación del gobierno porque la policía era compatible con la Constitución. En contra de aquellos que decían que no, el gobierno decía que era compatible con la Constitución. ¿Y por qué era compatible con la Constitución? Por una sencillísima razón. El gobierno tenía la obligación de garantizar la libertad civil que estaba expuesta de continuos a daños y violencia, como hemos dicho ya antes con los jueces de primera instancia y otras circunstancias, y que no puede subsistir si el gobierno no tiene autoridad. No tiene que ver nada con lo anterior. Esta policía ya es distinta de Fernando VII. ¿Por qué? Porque la que se crea ahora está dentro de un régimen de opinión, cosa que con Fernando VII no existía, porque era un Estado, para mí, es el primer Estado dictatorial de la España contemporánea, la década ominosa. El periodo que va del 24 al 33 es un Estado dictatorial. Y entonces no tiene que ver nada con estas libertades civiles que se conservan tanto en la Constitución del 12 como luego en la del 37. Y esa policía de Fernando VII no volvería, porque el Estado que la crea es distinto. Tampoco volvería la policía secreta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una forma de corregir esos defectos, que era, por un lado, el ejercicio por los ciudadanos de los derechos políticos. Y por otra parte, teníamos una opinión pública que se expresaba a través de la prensa de una forma feroz, de una forma que no os podéis ni imaginar ahora. Que ahora es inimaginable. Y cuando dice que no tenía que ver nada con los otros intentos, también dice que no tenía que ver nada con la ley del 3 de febrero del 23. ¿Por qué? Porque la ley del 23 no garantizaba de ninguna manera esas violencias individuales ni un amaño contra las represalias. Y no las podía garantizar por una sencilla razón. Las autoridades locales estaban atadas de pies y manos. Estaban atadas de pies por la Milicia Nacional, que al ser
una cuadrilla iba a decir una banda, pero me morderé la lengua. Era una cuadrilla de hombres armados que imponían su voluntad a todos los vecinos, ¿vale?, prevaliéndose de sus armas. Y estaban atadas de manos porque tenían un año para actuar y no podían hacer nada. Y además estaban sometidos a las represalias de sus vecinos. Entonces, por esas dos circunstancias no podían hacer nada. Entonces, la única forma es de hacer una policía estatal y que actuara en todo el territorio nacional. Y por eso se dota a la policía de una fuerza especial uniformada de protección. Pero es que esta afirmación, yo no me la he sacado de debajo de mi gorra. Es que esto es una obligación que se impone a la Guardia Civil en su reglamento de servicios. Y como parece que hubo sus problemas, el mismísimo duque de Ahumada, en otra circular del año 45, le recuerda a los guardias civiles cuáles eran las obligaciones que tenían con los comisarios y con los celadores de policía. Pero es que el artículo 14 del reglamento de servicios les decía bien claro que el comisario de Protección y Seguridad Pública en su respectivo distrito es la autoridad que dispone el servicio de la Guardia Civil. Átame esa mosca por el rabo. Sí, es que el comisario tenía que tenerse a las órdenes que recibiera, tal, cuando exista en orden, no sé qué. Pero es que el comisario podría disponer y poner a las órdenes de algún celador parte de la fuerza que le correspondiera al término de su jurisdicción. Es decir, que podía disponer dónde se podía mandar la fuerza de la Guardia Civil. Pero es que en caso de que la Guardia Civil desobedeciese, tenían la obligación de dar cuenta al jefe político, al gobernador civil, de esa desobediencia para someter a ese jefe de la Guardia Civil a la correspondiente perorata. Pero es que es más todavía. El artículo 40 del Reglamento de Servicios les dice claramente que tienen que averiguar y tal, perseguir y detener a los delincuentes o infractores. ¿Y después qué tienen que hacer con ellos? Con los infractores y con los delincuentes. ¿Qué tienen que hacer? Ponerlos a disposición del celador de barrio, que deberá entregarlos inmediatamente al comisario del distrito respectivo para que los ponga a disposición del juez. ¿Ante qué situación estamos aquí? Estamos en una situación muy parecida a la que ha estado siempre el Cuerpo de Seguridad, la Policía Armada, que vino después. Con lo cual esto fue un intento de crear una policía armada varios siglos, o casi un siglo antes de que fuera efectivo el Cuerpo de Seguridad. En el año 77 ya aquí en Madrid y después ya a partir del siglo XX en toda España. Porque tenían el mismo régimen. Pero es que en la circular se les volvía a repetir esto mismo, y no lo voy a repetir otra vez. Había una prevención, había 6 prevenciones, pero había una que a mí me llamó mucho la atención. Porque claro, yo he estado en el Cuerpo Nacional de Policía, en el Cuerpo General, en el Cuerpo Superior, 38 años. Y a mí esto que dice aquí esta circular jamás me ha pasado. Os digo que jamás me ha pasado. Y es que no se podían comunicar a los jefes de la Guardia Civil órdenes imperativas. Oiga usted, a mí mi jefe nunca me ha dado una orden que no fuera imperativa. A mí cuando mi jefe me llamaba, me decía, oye, hay que hacer esto.
No me decía, como dice la circular, sírvase usted disponer a hacer esto. Como decía que había que hacer esta circular. No. Vamos, y yo creo que a vosotros os ha pasado a todos lo mismo. Que cuando te llama un jefe que está por encima de ti, no te dice, sírvete disponer. No. Aquí hay este problema y hay que arreglarlo, y ahora dispón tú la forma de arreglarlo. Pero es una orden imperativa. ¿Qué coño te va a andar con rodeos? Perdón. Te va a andar con rodeos. Vamos, es que yo en un cuerpo que está jerarquizado y estructurado como es el nuestro, y los nuestros, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, no hay otra forma de hacer vida de los subordinados. Si no, esto sería un cachondeo enorme. Sí, vas a disponer, muy bien. Ahora me voy al bar, me tomo un café y ya dispondré. Bueno, pues esto es el final de esta etapa que termina el 1 de enero de 1848 por un decreto del 3 de enero del 47 en que se suprimen todos los comisarios de partido y de distrito y la Guardia Civil se hace con el control de toda la provincia menos de la capital donde siguen subsistiendo las comisarías. Y con esto llegamos ya al final de la exposición. Creo que el título de la conferencia, La continuidad de la policía, creo que ha quedado bien demostrada a través de toda la exposición que hemos hecho, porque hay unos argumentos que son los propios normas legales, los presupuestos generales, los diarios de sesiones de Cortes y los servicios que prestó la policía para saber que durante esta etapa nunca faltó la policía dentro del territorio español. Pero también hemos visto este detalle de cómo la policía se especializó en la lucha contra delincuentes habituales y reincidentes. Y esto es una muestra más del espíritu de servicio que ha mantenido nuestro cuerpo durante estos 200 años. Muchas gracias.